Ya chicas, buen día. Riesgos ambientales físicos. Bueno, la unidad riesgos ambientales físicos pertenece a la unidad 3 de la asignatura. Acá tenemos riesgos ambientales físicos, definición y clasificación de los agentes físicos, ruidos y vibraciones y ambiente térmico. ¿Ya? Y el resultado de aprendizaje en este contexto es distingue los fundamentos de los riesgos ambientales físicos. Ahora, ¿por qué los riesgos ambientales físicos los pasamos por separado o una unidad independiente? Recordemos, cuando empezamos a ver los agentes interhigiénicos, nosotros tenemos tres categorías principales: químicos, físicos y biológicos. Ahora, hay que siempre hacer la separación, porque lamentablemente tienen características o propiedades distintas, en primera instancia, entre los tipos de agentes, o sea, físico, químico, biológico. Pero a su vez, entre los agentes físicos también vamos a tener agentes distintos, agentes diferentes. Y eso en la práctica em, ¿a qué nos lleva a nosotros? A tener que considerar evaluaciones diferentes, evaluaciones distintas. Y eso, de una perspectiva, va a ser bueno, porque al tener metodologías distintas, cada agente se va a medir de una forma específica. Es muy distinto, por ejemplo, a cuando uno va a hacer la evaluación de riesgo, pero, por ejemplo, desde la perspectiva de la seguridad industrial, que ahí el 90% de los casos utilizamos una sola metodología, que es el famoso PEP, que es la multiplicación de la probabilidad por la consecuencia. Ahora, si tenemos agentes físicos, tenemos nosotros un cuerpo que nos va a decir o limitar o obligar de una forma u otra a hacer las mediciones, pero ese mismo cuerpo legal también nos va a dar los parámetros de comparación. Y para eso está el decreto supremo 594. Ahora, los agentes físicos van a tener una diferencia bien concreta. ¿Por qué razón motivo? Porque van a ser en la práctica manifestaciones de energía y van a ser situaciones y condiciones del ambiente de trabajo. Ahora, los agentes físicos, de una forma u otra, por ejemplo, específicamente lo que es frío, calor, temperatura y presiones, van a hacer que también ciertos agentes químicos tengan un comportamiento distinto, un comportamiento diferente. Y eso es lo importante. Y cuando uno quiere también hacer control de los agentes químicos, de una forma u otra, uno debe también privilegiar las medidas de control de los agentes físicos, específicamente temperatura, humedad y presión. Ahora, en la práctica tenemos estas dos categorías. Bueno, ruidos y vibraciones en la práctica se pasan como agentes separados, ¿ya? O sea, un motor genera ruido y también genera vibración. Pero, ¿por qué se pasan por separado? Porque van a tener medios de propagación distintos, ¿ya? Y también tienen metodologías de evaluación diferentes. Con agente de ruido nos vamos a detener un poquito, ¿ya? Porque tenemos que empezar a trabajar varias cosas, ¿ya? ¿Para qué? Para poder sentar toda la base de información, para poder trabajar un protocolo más adelante, que es el famoso protocolo PREXO, de la exposición, el protocolo de exposición ocupacional a ruido. Lo que es ambiente térmico hace referencia a lo que es frío y calor, ¿ya? Pero desde el punto de vista del trabajador, uno lo toma como la exposición ocupacional a frío o exposición ocupacional a calor. El mismo decreto supremo 594 nos va a hacer las diferencias. ¿En qué aspecto? Entre cuáles son los tiempos máximos que tú puedes estar expuesto a frío o a calor. En el contexto de frío, siempre uno va a tomar en consideración, por ejemplo, lo que es la velocidad del viento. ¿Ya? A mayor velocidad de viento y temperatura más baja, la sensación térmica de uno es menor. Por ende, menos tiempo en el que debo estar expuesto. ¿Ya? Para poder también considerarlo. Ahora, las condiciones en que se desarrollan algunas labores industriales pueden significar la exposición de los trabajadores a condiciones ambientales anormales que pueden afectar su salud. Y acá tenemos este concepto, condiciones ambientales anormales. Cuando uno, por ejemplo, está operando en una maquinaria pesada, sea un cargador frontal, una excavadora, un bulldozer o un mini cargador, pero que sea un equipo de este tipo, la literatura aquí nos dice que la temperatura no puede superar de los 22 a los 24 grados Celsius. ¿Ya? ¿Para qué? Para que la persona pueda estar cómoda y su salud no pueda sufrir o se pueda malograr. Eso hay que ser bien concreto. Ahora, eh, ¿qué condición puede afectar, por ejemplo, la salud de las personas? ¿Ya? Cuando uno empieza a aumentar en edad, empiezan a generarse y desarrollarse ciertos tipos de enfermedades.
Uno, básicamente porque no todos se cuidan, en el sentido de que no todos, por ejemplo, comen lo que deberían comer, muchos tienen, por ejemplo, problemas con el azúcar y no se cuidan, comen muchas cosas dulces, muchas harinas, o personas que también pueden tener presión arterial alta, y entre otras patologías de base, que es el nombre como más correcto. Y estas situaciones o estas condiciones ambientales también pueden producirse o desencadenar que una persona pueda tener una alteración de estos parámetros. ¿Ya? Y eso hay que tomarlo bien en cuenta. Eh, Hay una enfermedad muy común que es la diabetes. ¿Ya? No sé si alguno de ustedes la padece o conoce a alguien que la tenga o la tenga desarrollada. ¿Alguien me puede decir, por favor? Ya. Cuando esas personas, tú las ves que hace mucho calor, ¿cómo están? Se sienten como que se les nubla un poco la vista, les duele la cabeza o les molesta un poco el pecho. No sé si eso lo has visto, Javiera. Sí. ¿Ya? Ahora, lo importante de esto es que si tenemos personal que tenga esas características, nosotros también tenemos que tomar ciertas actividades o a realizar ciertas acciones. Eso en concreto lo vamos a trabajar en salud ocupacional, ya para que también se den cuenta de que la misma ley también nos obliga a desarrollar ciertas acciones. Uno, por ejemplo, verificar el estado de salud de las personas. De ahí que las empresas envíen a los trabajadores a hacerse los distintos exámenes, a los famosos exámenes ocupacionales. ¿Qué es la diferencia entre lo ocupacional y el preocupacional? Hay diferencia. El preocupacional es antes de que tú entres a trabajar y el ocupacional cuando tú estás trabajando. Esa es la diferencia concreta. Ahora, en general los riesgos físicos representan a menudo un intercambio brusco de energía entre el individuo y el ambiente. Y eso cómo uno lo percibe, por ejemplo, cuando uno está en un lugar y uno de repente siente mucho frío, o sale de una habitación hacia el exterior y uno siente mucho calor. Esas diferencias de temperatura ya van a producir efectos en la persona también, porque en el fondo hay diferencias de energía. Estos cambios cuando son muy bruscos y también muy constantes, producen también malogro en las personas. Por eso es que cuando uno le solicita a los trabajadores que se realicen los distintos exámenes de salud, en primera instancia, uno trata también de que ellos detecten si tienen alguna patología de base, como la diabetes, hipertensión arterial, entre otros, para que se puedan controlar, ¿ya? Porque lamentablemente, yo siempre coloco un ejemplo. ¿Qué sucede si tenemos un conductor de un camión que está conduciendo en verano con sobre 25 o 26 grados Celsius o sobre 30? Y él realizó una comida abundante y hay mucho calor y está conduciendo en la tarde. Eso puede producir un efecto en la persona o un efecto en su condición de salud. Sí, sí. Ahora, hay que tener también la lógica de que eso va a producir ciertos daños en la persona, o va a producir un efecto inmediato, que por ejemplo, una persona diabética que no se cuide, hace mucho calor y consumió un almuerzo abundante, rico en harinas y azúcares, eso puede producir que la persona pueda perder hasta la conciencia. Y si está conduciendo o está operando un equipo, eso puede también desencadenar un accidente. De ahí que cuando les va a tocar mucho, cuando los trabajadores se realizan exámenes y, por ejemplo, salga algún parámetro alterado, les va a tocar lo siguiente. Por favor, señor, usted tiene que dirigirse a su médico para que usted se someta a tratamiento médico por una enfermedad que se detectó en su examen ocupacional. Y el trabajador tiene que ir, tiene que después presentar un certificado que está en tratamiento y acogerse a lo que el tratamiento le especifica para la persona, para también tomarlo en cuenta. Ahora, un intercambio brusco de energía entre el individuo y el ambiente es una proporción o velocidad mayor que la que el organismo es capaz de soportar, lo que puede provocar una enfermedad ocupacional. Ahora, siempre el cuerpo humano va a tener límites, o sea, va a poder aguantar un estímulo hasta cierto tiempo, hasta un momento en específico. Y eso siempre va a ser así. Por eso es que muchas veces los límites de exposición, tanto para sustancias químicas como para sustancias físicas, tiene, van a tener tiempos máximos. O sea, por ejemplo, cuando empecemos a trabajar con ruido, nos vamos a dar cuenta de que hasta tantos decibeles puedo estar expuesto hasta una cantidad de tiempo en específico. Si estoy expuesto más de ese tiempo, ya mi cuerpo va a empezar a producir o desarrollar un daño. Y
eso es importante poder también considerarlo. Ahora, la salud mental, según la OMS, Organización Mundial de la Salud, está directamente relacionada con los factores físicos, químicos, biológicos y externos de una persona. Es por ello que en el mismo concepto se refiere al área de la ciencia que estudia cómo el medio ambiente y las condiciones ambientales en las que vivimos afectan a la salud y a las enfermedades humanas. Ya. Cuando empecemos a trabajar ruido, nos vamos a dar cuenta de un concepto, de que nosotros estamos expuestos a ruido prácticamente el 100% del tiempo. ¿Ya? Un muy buen mal ejemplo. ¿De ustedes quién utiliza audífonos para poder escuchar su música? O les cambio la pregunta. Ustedes han ido por la calle y han visto a una persona que está escuchando música con audífonos y ustedes están escuchando lo que ella escucha. Sí, ¿Sí? Ya. La pregunta mía, si tú escuchas lo que está escuchando la persona con unos audífonos a una distancia de un par de metros y uno lo escucha, esa persona se está produciendo un daño. ¿Ya? ¿Cuál es el punto? Ese tipo de personas que escuchan música bajo esas características está desarrollando una hipoacusia, una sordera. No profesional, porque no es una sordera que la está desarrollando, bueno, sordera, un término incorrecto, un poco peyorativo, eh, está disminuyendo su capacidad de oír, producto de que está escuchando música o estímulos sonoros muy altos. Y eso empieza a producir un daño en toda la sección del oído que capta el estímulo auditivo, lo capta y eso lo transmite al cerebro para que el cerebro procese lo que está la persona escuchando. O sea, el punto es, chiquillas, de que muchas de nuestras partes del cuerpo no solamente se pueden dañar por un tema del trabajo del día a día, ¿ya? Sino que también de las distintas condiciones ambientales que nosotros podemos estar expuestos. Y eso es bastante complejo. O sea, la cantidad de población que va a quedar con un daño auditivo por esta mala práctica es bastante. De las enfermedades profesionales, hasta el año 2009 parece, si mi memoria no falla, de cada 10 enfermos profesionales, 6 tenían de 6 a 7 una afección a su oído. O sea, es bastante para que no, para poder tomarlo en cuenta. Ahora, las condiciones también del medio van a generar enfermedades en las personas o facilitar el desarrollo de enfermedades en las personas. Eso es una instancia. Lo que nosotros tenemos que entender de que a ver, hay ciertas condiciones de nosotros que van a poder generar o facilitar el desarrollo de una enfermedad profesional. No solamente una enfermedad de base, sino que dónde estamos nosotros trabajando, dónde estamos viviendo, nuestro estilo de vida, entre otros factores, que tiene un nombre muy específico. No me recuerdo muy bien en este momento. Bueno, y cuando me acuerdo se lo voy a explicar de mejor forma. Ahora, los factores físicos en un sentido amplio engloban las condiciones externas que nos rodean. Contemplan aspectos como la temperatura, iluminación, ruido y los olores, entre otros. Algunos de ellos de origen atmosférico y otros de diversa procedencia. En cualquier caso, son factores que tienen una indudable influencia sobre las personas y que en ocasiones pueden afectar negativamente nuestra salud y comportamiento. Ahora fíjense, temperatura, iluminación, ruido, olores. Bueno, los olores en sí, por lo general, tienen un origen asociado a la descomposición de ciertos elementos biológicos como comida o un animal que falleció, ¿ya? O también a cuando se acumula basura, que es otro factor de generación de olores. Y también ciertos procesos que no tienen muy bien controlados sus parámetros. Y esos pueden generar olores. Ahora, temperatura, iluminación y ruido son tres parámetros que a nosotros, o mejor dicho, el decreto supremo 594 nos dice, ¿ya? Bajo qué características, por ejemplo, el nivel de luz que nosotros debemos tener, entre otras situaciones, para que también lo podamos considerar. Ahora,
En cuanto a los factores atmosféricos, se incluye la temperatura, precipitaciones, humedad, presión atmosférica, viento, polución, elementos que influyen en nuestro estado físico, intelectual y emocional. ¿Ya? Y entre ellos destacan, ¿cuáles van a destacar entre ellos? Temperatura ambiental. Ya. La temperatura, chiquillos, hay que también tratar de entenderlo, de que va a influir en nuestra temperatura. Ya. Todos transpiramos, unos más que otros. Y de hecho, el hombre va a tener siempre una tendencia. A ver, ya. Chiquillos, esperen un poquito. Chiquilla, es lo que, de verdad, yo me escucho. Ya yo me estoy escuchando por el retorno y no me escucho mal. No sé, es eso, o sea, no, de verdad, chiquilla, o sea, el micrófono, el que tengo acá es el que utilizo siempre para mis clases. Y este está bueno. De hecho, lo utilizo a veces para escuchar yo música. Y con este hago llamadas también. Y no presento problemas. ¿Ya? Ese es el punto. O sea, no tengo más cómo poder modificarlo en este momento. ¿Ya? O sea, no, no sé si será por la condición de la sala. De ahí de verdad, chiquillas, desconozco. Ya no tengo como más cómo poder mejorar la situación ahora. Ya, déjeme ver cómo lo puedo solucionar para las próximas clases. Ya. Entonces, las temperaturas siempre hay que tratar de poder mantenerlas en ciertos rangos. ¿Ya? ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo no se afecte. La transpiración es un proceso natural en el cual ayuda a que el cuerpo pueda mantener un equilibrio. O sea, cuando uno transpira es porque la temperatura superficial tiene una diferencia con la temperatura interna. Y para poder lograr un equilibrio se produce la transpiración. Ahora, si tenemos temperaturas, ¿verdad? De tener una temperatura ambiental adecuada, esto a nosotros en qué nos va a ayudar a evitar, por ejemplo, que se generen, se pueden generar ciertos inconvenientes en la persona. O sea, para poder evitar esa situación. Ahora, en la práctica, uno cómo puede, por ejemplo, medir temperatura ambiental, ¿ya? Para eso tenemos un equipo. Y el equipo, por lo general, no es muy grande. Y mide dos parámetros, temperatura y humedad. Esos parámetros van de la mano. ¿Para qué? Para que poder ver bien cuál es la sensación térmica que tiene la persona, dependiendo de lo que tengamos de temperatura ambiental. Cada lugar va a tener que tener ciertas características de temperatura. El decreto supremo 594 a nosotros nos va a decir, por ejemplo, que en los campamentos la temperatura de las habitaciones no puede sobrepasar, por ejemplo, los 20 grados Celsius, para poder también tomarlo en consideración. Cuando muchas veces nosotros vamos a tener problemas con las temperaturas es cuando estamos teniendo una exposición a temperaturas externas, ¿ya? Específicamente ya a alturas sobre 1000 metros sobre el nivel del mar. Y bajo esa altura vamos a tener problemas con las temperaturas en las noches, específicamente por el frío y la humedad, ¿ya? Y a veces por el viento. Pero también en la madrugada hay un punto de inflexión que es en rango entre las 3 y 4 y media, 5 de la mañana, que es el rango donde la temperatura se va a percibir o sentir más bajo. ¿Ya? Y ese es un rango a veces que uno tiene que también tomar ciertas medidas de control para evitar que las personas puedan sufrir un daño, ¿ya? Un daño a su salud. Ahora, el 594 no, en ese aspecto es bien categórico. Tenemos que tener nosotros dos instrumentos, uno para medir velocidad de viento y uno para medir temperatura. Y en función de eso, bueno, cuando veamos esa sección, les voy a mostrar una tablita. Esa tabla que nos dice que entre mayor velocidad de viento y menor temperatura ambiental, la sensación que yo percibo es más baja. Por lo tanto, el tiempo que yo puedo estar en el ambiente de trabajo tiene que ser más pequeño, mucho más bajo, para poder también tomarlo en cuenta. En la práctica, lo que uno tiene que a veces también remitirse es
tratar de que la temperatura, para que no produzca una alteración en el funcionamiento de las personas, por ejemplo, en oficinas, se mantenga un rango entre los 18 y 22 grados Celsius. Ese es como el rango óptimo de temperatura, para que nosotros también podamos trabajar de una forma u otra. Ahora, en tema de COVID, ya hay muchas recomendaciones en el no uso de sistemas como aire acondicionado, ¿ya? O en ambientes donde se puede propagar el virus. Razón motivo, porque los ventiladores, por ejemplo, y los aire acondicionados, muchas veces son recirculadores de aire. Toman el aire del ambiente y lo empiezan a recircular completo. Y en la práctica, eso a nosotros no nos genera algo positivo. ¿Ya? O sea, en el fondo, si tenemos una persona en una oficina que puede estar contagiada y esta persona está cerca de un sistema de aire acondicionado o un ventilador, por ejemplo, la carga viral o los virus que él tiene lo empieza a distribuir. ¿Ya? Por lo tanto, en ciertos ambientes, las mismas recomendaciones o las mismas claro, recomendaciones tratan de evitar que para poder, en esta época, específico por COVID, evitar tener estos elementos en la oficina, ¿ya? Bueno, va a ser distinto el contexto si tenemos una oficina para una persona sola aislada, ¿ya? Y en la cual solamente ella entra, para poder también tomar esa diferencia. Bueno, lo que es la contaminación ambiental, la presencia de contaminantes en el aire que respiramos en determinadas proporciones puede ser muy perjudicial para la salud de las personas. Además, hay que tener en cuenta que la contaminación produce en cada persona efectos muy diversos, en función del tipo de contaminante, el grado de la concentración de este y la sensibilidad de cada individuo. Ahora, la pregunta que me pueden hacer, y es bastante válida, que lo hagan. Por ejemplo, pero profe, ¿qué tiene que ver la contaminación con la parte física, con la temperatura y humedad, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver? ¿Y alguien sabe eso? ¿O alguien tiene una noción de aquello? Ya. ¿Pero en qué tiene que ver? Mira, pero esta regla, imaginémonos que en la parte de acá abajo tenemos algo a nivel de piso. Y en la parte de acá arriba, y todo lo que está acá es más o menos a la altura de la cabeza de una persona. Cuando el clima está muy helado y tenemos poco viento, los gases tienden siempre a acumularse acá, ya por un factor ambiental en sí. O sea, por el frío y por la humedad y poca velocidad de viento, los gases con que pueden tener cierta cantidad o agentes contaminantes van a tender a quedarse, a acolcharse acá. Ahora, cuando tenemos una buena temperatura, ya sobre los 20, 22 grados, ya esa temperatura muchas veces empieza a correr más viento. Por lógica, ¿qué va a empezar a pasar con los agentes contaminantes? No van a tender a quedarse, van a tender a evacuarse fácilmente. Ya, un muy buen mal ejemplo de aquello es cuando en épocas frías uno enciende el vehículo para poder sacarlo de una casa o de un estacionamiento. Y uno se vuelve, por ejemplo, a cerrar la reja y uno que pasa siente el olor a la combustión, a lo que sale del vehículo. No sé si alguien se ha dado cuenta de aquello. U otro ejemplo, cuando uno va por la calle y está muy helado, es mucho más fácil percibir los gases de la combustión de los vehículos. No sé si alguien se ha percatado o se ha dado cuenta de eso. Ya. Y eso, chiquilla, netamente por esas condiciones ambientales. O sea, si nosotros nos damos cuenta, podemos decir, pero si eso pasa al aire libre, ¿eso puede pasar al interior de una oficina o al interior de un lugar? ¿Puede pasar aquello? Sí. ¿Ya? Y muchas veces la misma contaminación que nosotros estamos trabajando o que generamos producto de un trabajo en un lugar o ambiente cerrado se va a potenciar o desarrollar mucho más con esto.
ya para poder también tomarlo en cuenta. O sea, hay ciertas situaciones de que nosotros no vamos a tener que tratar de vigilar esta situación. Ahora, el tema de la temperatura muchas veces también puede tratar o puede como generar otro efecto. A ver, ¿alguna de ustedes o alguno de ustedes ha visto esos vehículos que transportan combustible? ¿O esos camiones que tienen un estanque cisterna para transportar combustible? ¿Sí? ¿Y se han fijado que en la parte superior tienen como una especie como de una mini cúpula y que esa cúpula a veces se abre un poquito? ¿Sí? Eso se llama, o es una estructura de venteo. Cuando la temperatura aumenta, ya los gases se empiezan a producir más gases, pero ese volumen o ese tanque es estático, no cambia su tamaño. Por lo tanto, para poder disminuir un riesgo de explosión, el mismo sistema empieza a liberar de a poco el exceso de gas que se está generando. ¿Ya? Y eso también se va a deber de una forma u otra a un factor ambiental, para poder también tomarlo en cuenta. En la práctica, lo que nosotros vamos generando o utilizando se va a considerar que puede tener una alteración de estos factores o de estos parámetros para poder también tomarlo en cuenta. O sea, no es que uno busque cosas, situaciones, pero yo siempre he dicho, si yo quiero hacer un buen control de los agentes químicos que yo pueda tener en mi organización, tengo que de una u otra forma hacer un control en paralelo inicial de los agentes físicos, específicamente temperatura y humedad, que son los dos más preponderantes. Ahora, los agentes físicos en sí son manifestaciones de la energía que pueden causar daños a las personas, tales manifestaciones son la energía mecánica en forma de ruido y vibraciones, la energía calorífica en forma de calor o frío, la energía electromagnética en forma de radiaciones, infrarroja, ultravioleta, rayos X, láser, etc. Ahora, ultravioleta. Nosotros cuando vamos al aire libre, vamos a estar expuestos a la famosa radiación ultravioleta, ya que en ese aspecto, desde el punto de vista de lo que es prevención de riesgo, uno dice radiación ultravioleta de origen solar. Ya, ese es el concepto textual. Ahora, algunos de ustedes cuando han ido al dentista se han dado cuenta de que le colocan una gafa y el dentista también coloca una pistolita que se ve como una luz azul entre azul y morada más o menos, o violeta. ¿Alguien se ha percatado de eso? ¿No? Bueno, ya. O ustedes se han percatado, mira, por ejemplo, tú vas al dentista, te hacen algún tratamiento, te colocan algún sillante en los dientes y te colocan una pistolita. Y esa pistola genera una luz o tiene una luz morada o media azulada. Y esa luz, esa característica es una luz ultravioleta. ¿Para qué? Para poder acelerar el proceso de secado. No sé si alguien se ha percatado de ese detalle o lo ha visto. ¿Sí? Ya. Ya, o sea, esa persona va a estar expuesta a una radiación ultravioleta, ¿ya? Pero tiene una exposición ocupacional a radiación ultravioleta. No es una exposición ocupacional a radiación ultravioleta de origen solar. Hay que hacer la diferencia. Ahora, ¿dónde más podemos tener una exposición ocupacional a radiación ultravioleta? Ya. A muchas mujeres les gusta hacerse las uñas. O sea, yo hombre básico me las corto, nada más que eso. Pero a muchas mujeres les gusta hacerse diseño, manicure, ¿no es cierto? A varias. Ya. Y se han percatado de cuando ya están terminando, para que ésta pueda secar más rápido, colocan la mano en una especie como de luz, en una cosa que es así, plana y como una curvita, y te genera una luz. Ya. Eso es luz ultravioleta. ¿Para qué? Para poder acelerar el secado. O sea, uno dice, pero entonces hay una exposición ocupacional en ese contexto. Sí, exactamente. ¿Ya? Yo no sé qué tan bueno es eso para la salud de las uñas, desconozco. Ahí no, porque yo siempre tengo esa duda de cómo a veces las mujeres tienen las uñas tan perfectas y pueden hacer todas las cosas igual. O sea, en ese aspecto, hasta en ese aspecto la mujer tiene más capacidad que uno. O sea, yo me saco el sombrero en ese aspecto. Ahora,
Cuando nosotros empezamos a ver los agentes físicos, nos vamos a dar cuenta de que, y los agentes químicos igual, que estos van a ser transversales a varios rubros. O sea, esa persona que fabrica o arregla uñas, en ese aspecto va a estar expuesto a agentes físicos, producto de estar expuesto en luz ultravioleta, uno. Va a estar expuesto también a agentes químicos, producto de qué cosa, por ejemplo, de los esmaltes o el quita esmalte, que va a estar trabajando, que eso también genera vapores. Se va a estar expuesto también a eso. Otro punto también, cuando tiene que hacer limpieza o un limado, todo el polvito que se va generando también va a estar expuesto a un agente neumoquinético. O sea, no hay que desmerecer el tipo de trabajo, pero ese trabajo hace que la persona se esté exponiendo ocupacionalmente a esa situación, para poder tomarlo en cuenta. Ahora, energía mecánica. ¿Ya? Cuando uno habla de ruido y vibraciones, son formas de energía. Ya, vamos a empezar a adelantar un poquito. ¿En qué se diferencia ruido y vibración? Y eso es pregunta de prueba, en una cosa en específico. El ruido, se va a transmitir, pero por un medio, por el aire. La vibración, por un medio sólido. Por eso cuando uno está sentado en un vehículo y uno siente como una vibración, claro, porque el motor vibra y toda esa vibración se empieza a transmitir por todo el equipo completo, desde el chasis, la carrocería o el asiento, y uno siente esa vibración, para poder tomarlo también en cuenta. Ahora, las ondas electromagnéticas son las generadas por el equipo eléctrico. ¿Ya? Y la próxima semana vamos a hacer un taller práctico para ver bien las distancias de seguridad de que tiene que tener una persona de un elemento que genere este tipo de onda electromagnética. ¿Ya? O sea, no las quiero asustar, pero cuando uno coloca ese equipo sobre un teléfono, sobre esto, no hay problema, Gabriela. No se preocupe, por temas médicos, todo el tiempo que usted necesite. Ahora, hay varios contextos, chiquillas. Ya, o sea, vamos a empezar, la idea mía es empezar a trabajar estos contextos ahora como información y ya a medida que vamos avanzando en los demás asignaturas, vamos a ir desarrollando temas más en específico para poder también tomarlo de esa perspectiva. Ahora, para efectos de curso, estos van a ser los dos de acá, chiquillas, ¿ya? Van a ser los que nosotros más vamos a trabajar, más directamente. ¿Ya? Y el resto lo vamos a ir trabajando en las demás asignaturas. Pero lo que sí me interesa es que empecemos a ver las formas de poder trabajar esto, y específicamente las mediciones. Ahora, nosotros tenemos una asignatura que se llama Taller 2, que es Evaluación de Riesgo. Y en Taller 2, ahí vamos a trabajar bastante en las mediciones. ¿Ya? Mi idea es que ustedes cuando salgan y les toque, por ejemplo, hacer mediciones de ruido. Ah, perdón. Perdón, perdón. Ahora sí. Bueno, los agentes físicos chiquillas que vamos a ir trabajando ya son los que están acá puestos en la lámina. Pero para efecto de curso vamos a trabajar más estas dos de acá. ¿Ya? Vamos a hacer algún taller práctico con esto, lo que tenemos acá. Y en lo que son las presiones, vamos a ir trabajando ciertos contextos que van a alterar ciertas cosas. Aunque, por ejemplo, esto ya lo vimos un poquito en cómo se modifican los límites de exposición cuando uno está expuesto, por ejemplo, a ciertas sustancias químicas, de que te va modificando el factor de presión. Igual que los límites de exposición, los LPA, LPP y LPT, se van a modificar por dos parámetros: altura y duración de la jornada de trabajo. Para también tomarlo en cuenta. Chiquillas, vamos a seguir con la materia y vamos a empezar a trabajar con ruido. Ruido. Ruido, en la práctica, es uno de los agentes contaminantes que está en mayor grado, o se desarrolla mucho más, para poder tomarlo en cuenta. El ruido, como hemos estado hablando un poquito antes, no solamente va a ser parte de lo que es el trabajo del día a día de una persona, sino que el ruido va a estar prácticamente en la vida diaria. Ya desde cuando uno está viviendo en una casa y tiene esos vecinos que les gusta escuchar música no solamente para ellos,
sino para todo el vecindario completo. Los vehículos que pueden pasar rápidos, por ejemplo, o hasta los mismos mascotas que pueden tener las personas que pueden ladrar bastante. Eso, de una forma u otra, empieza a generar ciertos niveles de ruido. Ahora, una pregunta un poco capciosa. Cuando ustedes están en lugares donde hay mucho ruido y luego se van a un lugar donde el ruido es mucho más bajo o prácticamente no existe, ¿sienten un pitito en el oído o un pequeño como silbido en el oído? ¿Sí? Y al día siguiente, Javiera, ¿ese pito se sigue o se baja o se elimina? En el caso suyo, queda por un rato, pero al día siguiente ese pito ya muere. Ya. Eso es lo que debe pasar. O sea, lo ideal es que ese ruido, ese pitito que uno siente producto de estar expuesto a ruido, esté un tiempo, ¿ya? Y después uno descansa, duerme un rato, y ese pitito baja, disminuye, se hace cero. ¿Ya? Cuando sucede aquello, es que el sistema del oído ya produjo una reparación. Ahora, ¿cuándo hay que preocuparse, Javiera? Si tú estás expuesta a ruido, llega a tu casa, ese pitito está ahí, duermes, te despiertas y ese pitito continúa. Cuando pasa eso, ya estamos hablando de algo un poco más complejo, de una situación que ya está produciendo en sí un daño. Ahora, ¿por qué el ruido, uno se preocupa tanto del ruido en sí? Cuando una persona empieza a desarrollar una hipoacusia, ya que la hipoacusia es como el nombre más correcto a la disminución de la capacidad de audición de la persona, la hipoacusia, tú empiezas a escuchar menos, escuchar menos, escuchar menos, y eso no se recupera. Es una enfermedad irreversible. ¿Ya? Ahora, uno habla de ruido, pero vamos a ver que ruido es una cosa, sonido es otra cosa, ¿ya? Para ir haciendo la diferencia. Bueno, desde el punto de vista laboral, de seguridad, de higiene industrial o prevención de riesgos, seguridad o salud ocupacional, como usted quiere llamarle, siempre vamos a hablar de ruido. Pero autonomacia es ruido, para poder también tomarlo esa perspectiva. Bueno, dentro de los agentes contaminantes tenemos los químicos, los físicos, los biológicos. Bueno, los ergonómicos yo siempre los separo. Ya, para mí la ergonomía en sí no trabaja dentro de la higiene industrial. No es parte de un agente que vea la higiene industrial. Al contrario, la ergonomía va a ser una rama que se va a nutrir o va a trabajar con muchos aspectos de la higiene industrial, específicamente el control de agentes físicos, para poder también tomarlo bajo esa perspectiva. Ahora, el ruido en sí es el primer contaminante a escala industrial y en la vida diaria. Hay un concepto que es el famoso ruido base. Tú puedes tener, por ejemplo, tu casa o tu lugar, tu pieza, y tienes si no tienes nada encendido, nada prendido, va a tener quizá un nivel de ruido más o menos bajo. Pero el ruido ambiental o el ruido base es el ruido que se va generando en el entorno y que hace que tú, aunque no generes ruido, empiezas a sentir algo más fuerte. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien claro, porque muchas veces les puede pasar un fenómeno. Ya, estamos en un lugar de trabajo, vamos a hacer medición de ruido, por ejemplo, acá, y resulta que tengo todo apagado, nada encendido. Y, y resulta que yo coloco el equipo y empiezo a medir y me arroja niveles de ruido. Entonces, ¿qué va a pasar muchas veces? Vamos a tener nosotros una exposición a ruido, pero no por mi ambiente de trabajo o por mi lugar de trabajo, sino por lo que me está rodeando, ¿ya? Y eso, chiquillas, en la práctica a nosotros nos va a generar varios inconvenientes. ¿Inconvenientes en qué aspecto? En todo lo que tiene relación en todo lo que tenga relación, chiquillas, básicamente con el control de la gente ruido. Y eso genera problemas a la larga. Hay cosas que vamos a poder controlar muy poco en realidad. Ahora, tenemos energía mecánica, básicamente por vibración de ruido y las presiones.
¿Alguno de ustedes se ha metido al mar o a una piscina un poco profundo y luego sale muy rápido y siente un poco el oído bombado? ¿Sí? Ya. Ahí tenemos una alteración de la presión. Siempre pasa. Y esa presión, porque claro, tenemos una presión producto de que uno se mete en el mar o en una piscina y hay un peso del agua. Y eso genera una presión. Y ahí tu oído se bombacha un poco. Y de hecho, sientes un poco incómodo. Y cuando tú ya te sales de la piscina o sales del mar, y cuando estás caminando, sientes un poco inestable, ¿no es cierto? Como que no caminas bien, como que sientes un poco de tambaleo. ¿Sí? Ahí tenemos nosotros una alteración del oído medio. Y el oído medio, de una perspectiva u otra, ¿para qué nos sirve a nosotros? Para ver el tema del equilibrio. ¿Ya? Ahora, Javiera, ¿tú conduces o eres copiloto solamente? Ya, está aprendiendo. Ya, nota al pie. Por favor, chiquillas y caballeros, em, aprendan a conducir y saquen su licencia de conducir pronto. Ya, en muchas empresas es requisito licencia de conducir, ¿ya? Por si acaso. Ahora, Javiera, ¿usted se ha percatado cuando va como copiloto de que muchas veces el conductor tiende a pegarse más a la línea que está cerca de la berma o al eje medio de la calzada, pero que no maneja recto, sino que como que se mueve un poquito? Eso es un signo de que el conductor tiene una alteración del oído medio, por si acaso. Recuerden, chicas, que el próximo semestre tenemos una asignatura que es transporte y carguío, el almacenamiento. Y en transporte y carguío vamos a empezar a trabajar todos esos conceptos de línea, eje medio de calzada, berma, línea continua y discontinua, todas esas cositas. Así que en la práctica vamos a trabajar mucho con lo que es legislación de tránsito. Y vamos a ver gran parte de lo que es clase P, ¿ya? Para poder sacar licencia de conducir. Así que para que lo tomen también en cuenta. Bueno, como antecedentes generales, entre 2005 y 2009, el 66% de los enfermos profesionales tenía una hipoacusia neurosensorial. ¿Ya? Y este nombre, chiquillo, más correcto. ¿Ya? El nombre de sordera es un nombre coloquial, ¿ya? Y que en ciertos aspectos es peyorativo y en ciertos aspectos también es ofensivo. ¿Ya? Para poder también tomarlo bajo esa perspectiva. Ya, o sea, se los digo, chiquillas, porque muchas veces uno utiliza conceptos y no sabe si hay una persona que puede tener esa condición y se puede ofender también. Ahora, en este caso, la hipoacusia generada por ruido es la principal causa de indemnizaciones y pensiones, con un 80% de incapacidades permanentes. Pero fíjense esto, 66,7 o 66,6 corresponde a hipoacusia neurosensorial. Ahora, si ustedes se van percatando, o sea, de cada 10 enfermos profesionales, 7 prácticamente genera una hipoacusia o un problema de audición. Es bastante alto. Es mucho más alto incluso de una persona que puede desarrollar silicosis. Es bastante. Por eso, y por lógica, vamos a tener nosotros que trabajar mucho con esto en las empresas. Ahora, hay un fenómeno que quizás ustedes pueden entender. Se lo voy a explicar así. En sus casas, por ejemplo, han tenido algún problema con una luz o con un enchufe que está malo, y ustedes saben que está malo y no hacen nada por eso. ¿Sí? Ya. Y ustedes en el fondo normalizan esa condición, porque nunca ha pasado nada. Ya. Y eso puede pasar muchas veces con los riesgos o con alguna condición del ambiente de trabajo. Sí. Y esa wincha, si no es de buena calidad, se suelta, después otra vez se corte y uno sigue en ese bucle. Ya. ¿Qué pasa con eso?
Hay una situación que uno se da cuenta cuando está trabajando, que es la de normalizar los riesgos. O se normaliza. Cuando uno llega a trabajar en una empresa, le va a pasar un fenómeno, que es el siguiente. Oye, pero eso está malo y eso no debe estar así. ¿Y qué te van a responder? Eso siempre ha estado así, desde que yo llegué acá a trabajar y acá llevo mucho tiempo trabajando. Eso se normaliza. Otro ejemplo de normalización es con el ruido. Tú vas a un lugar y te dicen, no, es que acá siempre ha habido mucho ruido y es normal, nunca ha pasado nada. Y no saben que se está pasando algo, que si la persona está desarrollando una hipoacusia y está perdiendo su capacidad de audición. Ahora, muchas veces hay un tips, mejor dicho, para poder ver si yo estoy o no expuesto a ruido. Ya. Yo no creo que todos tengamos en una mochila un sonómetro o un decibelímetro para ir viendo los niveles de ruido. Pero yo cómo puedo identificar en mi empresa si hay ruido, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Alguien sabe? ¿O tiene una noción de eso? Si uno tiene que gritar a alguien para poder hablarle, para que lo escuche, ya es porque hay mucho ruido en el ambiente, ¿o no? ¿Pero a qué distancia? A ¿A un qué? metro, un metro. Exactamente. Si yo tengo dos gasolineras, de hecho va a tener unas décimas de regalo por eso. ¿Por qué es Gracias. importante eso? No, sí, hay que hacerlo. Miren, ¿por qué es importante eso? Un equipo, un decibelímetro, un sonómetro, no son equipos baratos. Y un equipo que uno puede comprar, por ejemplo, en una tienda, etcétera, o por internet, es como algo de referencia. Pero lo más concreto para eso es decir lo siguiente. Ya, ok, llego, estamos trabajando, y si yo a mi compañero en una distancia menor a un metro debo gritarle para que él me escuche, ok, estamos expuestos entonces a la gente ruido. ¿Ya? Eso hay que tenerlo y hay que ser bien concreto. Es la única forma. Ahora, más adelante vamos a empezar a escuchar, por ejemplo, un concepto que se llama el famoso screening, que es como tomar un equipo, ir a un lugar y ver si realmente está sobre los 80 decibeles. Ese lugar va a ser candidato a que nosotros tengamos que hacer mediciones de ruido. Y uno así empieza. ¿Ya? Pero eso es como la manera más concreta. Bueno, eso es algo más cualitativo, ¿no? Porque en el fondo es si yo escucho o no escucho. ¿Ya? No tiene como una validez tanto como un equipo de medición. Ahora, los equipos de medición chiquilla, vamos a trabajar cuando empecemos a ver esto, vamos a trabajar varios tipos de equipos. ¿Ya? Y cuando podamos hacer algún taller acá en la universidad, cuando ya la condición sanitaria nos permita, vamos a hacer un taller de higiene, ya específicamente con ruido, lo vamos a hacer. ¿Ya? Me interesa que ustedes tomen los equipos, empiezan a ver cómo se utilizan, cómo se hacen las lecturas, cómo se configura, porque es bastante interesante. De hecho, a mí me agrada bastante. Ya, ¿qué es escuchar? Ahora bien, escuchar es un verbo que hace referencia a la acción de poner atención en algo que es captado por el sentido auditivo. O sea que mi oído va a captar algo, esa información la capta, la transmite por el nervio auditivo al cerebro y el cerebro va a procesar. Mismo con la vista va a identificar o va a captar los distintos niveles de luz y el cerebro procesa lo que está viendo. Ahora, em, en sí es como lo que uno hace, escuchar. ¿Ya? O sea, entre escuchar y oír hay cosas distintas. El escuchar es poner atención, el oír es escuchar algo pero por encima y no prestarle la atención como debe. Hay que lo que muchas veces uno hace, o sea, uno a veces hace como que está escuchando, pero no es así. El sonido es toda vibración acústica que se transmite a través de un medio elástico, en este caso el aire, por medio de un movimiento ondulatorio y que es capaz de producir una sensación audible. Ahora, cuando uno ve, por ejemplo, una gráfica de sonido en sí, uno ve una olita así. Y es un tipo de gráfica. Distinto es cuando uno ve una gráfica de ruido. Ya, ahí vamos a tener diferencias para poder tomarlo en cuenta. Ahora, ¿qué parámetros describe el sonido? En este caso, el decibel, el dB. ¿Ya?
Ahora, nosotros, de aquí en adelante, vamos a empezar a ver cómo para nosotros va a significar el ruido, o el decibel, en este caso. Ahora, describe la energía del sonido. Ok, no hay inconveniente con eso. Pero para efectos prácticos, va a ser D, paréntesis, A minúscula. dBA. ¿Por qué? El sonido, miren, ustedes han visto algo, por ejemplo, de que muchas veces hay ciertas personas que tienen un silbado, un pito, lo hacen así, y muchas veces los perros salen corriendo. ¿Han visto eso? Sí. Pero resulta que tú ves que la persona hace esto y tú no escuchas absolutamente nada. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa eso? Nosotros en la práctica no escuchamos todo, porque nuestro oído no es tan perfecto, no es tan bueno, a diferencia, por ejemplo, de los perros. Los perros tienen una capacidad auditiva y olfativa, pero impresionante. O sea, ellos pueden sentir un olor a varios metros y los ruidos a varios metros. Ahora, cuando uno habla del DDA, en el fondo uno va a estar hablando de los ruidos que pueden ser captados por una persona. Eso es lo importante de diferenciar claramente. Ah, entonces los DDA, yo voy a empezar cuando tomo el equipo, a colocarlo puede ser en A o en C. ¿Ya? Cuando uno lo coloca en C, es para poder medir ruidos continuos, pero en equipamiento. En cambio, el DDA es para ver, tú configuras el equipo para que el equipo, perdón, capte los sonidos o el ruido lo más similar a lo que hace el oído humano. Por eso es importante siempre calibrarlo de esa forma, de esa manera, ¿ya? Para poder tomarlo en cuenta. Entonces, siempre cuando uno vea, DDA, mire, puede estar en esta forma, puede también estar en esta forma. ¿Ya? Puede ser de las dos maneras, o incluso puede estar así, DD. ¿Ya? Pero esto automáticamente hace referencia de que el equipo va a estar configurado para captar lo más similar a un oído humano, para poder tomarlo en cuenta. Ahora, a medida de que yo me aleje de la fuente del sonido, en metros, yo voy a empezar a percibir ese sonido mucho más bajo. ¿Ya? Por lo tanto, cuando uno ve esto, uno puede decir, entonces ya podemos tener una medida de control. Si yo tengo un lugar, por ejemplo, con un compresor, para que este me genere energía, por ejemplo, para poder iluminar algo, o puede ser también para generar aire, en un lugar, ¿qué puedo hacer yo para yo percibir mucho más bajo, tomar este compresor y alejarlo una cantidad de metros? Eso es una medida de control. Alejar una fuente de ruido de un lugar, para que la gente escuche mucho más bajo. Ahora, ¿qué es el ruido? Y eso es lo importante empezar a diferenciar. Ya, el ruido es la sensación auditiva inarticulada, sin sentido, generalmente desagradable. O sea, o algo que se golpea. Y de hecho el ruido va a tener también categorías. Una explosión, por ejemplo, cuando uno escucha algo así, eso se puede categorizar como un ruido impulsivo. ¿Ya? Tenemos ruidos estables que se van a mover en un rango y tenemos también los ruidos fluctuantes que se mueven sobre ese rango y los ruidos impulsivos. ¿Ya? ¿Eso por qué interesa? Porque dependiendo de cómo sea el comportamiento del ruido, es también cómo uno puede colocar o definir y luego implementar las distintas medidas de control. O sea, no es llegar y controlar de inmediato, tiene que tener una lógica. Pero el tipo de ruido es lo que a nosotros nos interesa. Ahora, eso a nosotros también nos coloca como en una encrucijada. Porque cuando a ti te van a hacer las mediciones de ruido, te van a decir, este es el ruido máximo que tú tienes, este es el ruido mínimo que tú tienes, y este es el promedio del ruido. No te muestran la gráfica de ruido completa cómo se comporta. No lo hacen. ¿Ya? Y para eso vamos a trabajar sobre una metodología que les voy a enseñar después cómo analizar estas curvas. ¿Ya? Eso para que lo vayamos viendo, porque es bien sencillo, chiquillos, sí, es muy sencillo.
Ahora, nosotros vimos Excel, ¿se acuerdan que vimos Excel para el cálculo de los indicadores? Frecuencia, gravedad, esas cosas, siniestralidad. ¿Se recuerdan de aquello? ¿Sí? Ya. Ahora vamos a usar Excel más adelante, ¿pero para qué? Para hacer las distintas gráficas. Las gráficas de ruido, por ejemplo. ¿Ya? Y para poder ver, por ejemplo, si coloco un control, cómo este control disminuye o aumenta el nivel de ruido, entre otras cosas. Ahora, hay controles que van a ser fáciles de evaluar. Si, por ejemplo, tomo algo, lo encajono, lo coloco más lejos, etcétera. Pero la pregunta es, ¿cómo yo puedo verificar si tengo, por ejemplo, un áfono, un casco, o unos fonos? Demos un segundo, chiquillas, para mostrarles una cosita. Voy a buscarla. Ya. Ustedes están viendo exactamente lo mismo que yo, ¿no es cierto? Esto que está acá. Ya. Este fue mi último casco. El último casco que yo tuve cuando estaba ejerciendo. Yo ya dejé de ejercer como experto en prevención 4 años más o menos. ¿Ya? Bueno, acá tenemos un casco, una estructura completa, que tiene con el portalámpara, ¿ya? En la sección de acá tenemos el cable, si en este caso una lámpara que viene con una batería incorporada, pero por sistema cableado, o hay unas lámparas que viene automática, viene sola, y viene incluido adentro de la batería. Bueno, acá tenemos el arnés, en la sección de acá está el arnés completo. Acá tenemos el barriquejo, para evitar que cuando tengamos un golpe, un elemento liviano, el casco se desprenda fácilmente, o si tenemos un accidente y que nos voltamos hacia un lado, ¿ya? Para que esto siempre se mantenga en la cabeza, el casco. Bueno, acá está la zona interna del arnés, ¿ya? Y acá está la zona de ajuste del arnés, ¿ya? Y yo acá lo que tengo en este caso son unos fonos, o unos áfonos, ¿ya? Y en este caso son los famosos áfonos de copa, ¿ya? Que son los que se colocan en el casco, ¿ya? Ahora, estos van a atenuar, o sea, por ejemplo, si yo acá tengo un nivel de ruido de 90 decibeles, o más o menos 90 decibeles, claro, yo me coloco esto en mi cabeza, los aprieto, y esto va a ayudar a que yo escuche mucho más bajo, ¿ya? Según lo que dice el manual de esto atenúa más o menos como 25, 26 decibeles. O sea, si acá tengo 90, yo me coloco mi casco y este atenúa, por ejemplo, 25, yo no voy a estar escuchando 90, voy a estar escuchando 65. O sea, lo que yo tengo de ruido, le resto lo que me protege esto y se va a escuchar mucho más bajo. Chiquillos, ¿eso se entendió? ¿Sí? Ya. Ahora tenemos esto y también tenemos otros, que son, por ejemplo, los tapones. Ya los tapones auditivos, esos que son comprimibles, que uno se los coloca y los termina de usar y ya son descartables. Ahora, ¿por qué el casco tiene cinta reflectante? Acá. ¿Ya? Porque este casco yo utilizaba cuando trabajaba en faena subterránea, en el interior mines. Por eso es un casco adaptado para aquello, para poder tener la lámpara, entre otras cositas. Ahora, en la práctica, y una pregunta capciosa, y ojalá me la respondan mal, para que pueda explicar una cosa. Si yo, por ejemplo, tengo este de copa que me atenúa 25 y un tapón que me atenúa 30, ¿cuánto es lo que yo estoy escuchando menos? ¿25, 20 o 55? ¿Alguien se aventura en eso? ¿En decirme un número?
Ya, por ejemplo, este atenúa 25. Un tapón desechable atenúa 20, por ejemplo. Pregunta, ¿cuánto yo menos voy a escuchar? ¿25, 20 o 45? ¿O 30? ¿Qué creen ustedes, chiquillas? ¿45? ¿Alguien dice más o alguien dice menos? ¿30? 20. Ya. Es más realista el valor de lo que está diciendo Gabriela con Daniela. Y para mí sería un promedio. Sería como entre 25 y 30. Primera cosa que ustedes tienen que tener bien claro. Cuando uno habla de ruido, el ruido, ya, ustedes vieron funciones en matemáticas, esa función lineal, función cuadrática, esas cositas, ¿las vieron? Sí. Y están sufriendo con eso. En matemáticas yo sé que les cuesta un poquito. Ya. Ojo, aprendan muy bien eso. Les va a servir mucho, pero bastante. Más de lo que ustedes creen. Y no es tan difícil de entenderlo. El ruido tiene una escala logarítmica. O sea, yo coloco f de x igual a logaritmo en base, o logaritmo de x. O sea, el logaritmo, yo lo voy evaluando, por ejemplo, logaritmo de 2, de 4, de 6. Me va dando valores. Y yo cuando hago esa gráfica, me da algo así. Ya, como tengo un valor obtenido en base logarítmica, nunca, pero nunca, voy a poder decir lo siguiente. Ah, si tengo un nivel de 20 que me protege hasta 20 y otro 30, lo sumo y voy a estar escuchando 50 decibeles menos. No, eso es imposible. Por si acaso, nunca va a ser así, bajo ningún punto de vista, porque el ruido tiene una escala logarítmica. Ahora, ¿qué es lo más concreto, por ejemplo? Es lo que decía Gabriela, 30. O sea, tú te colocas un tapón desechable, te colocas encima el tapón, el de copa, y efectivamente vas a escuchar mucho, vas a escuchar menos en comparación, por ejemplo, si estuviese solamente el de copa. ¿Ya? Ahora, ¿qué tanto menos? Eso es relativo. ¿Ya? Eso es relativo. O sea, no hay como un valor específico para poder también trabajar eso así. ¿Ya? Para que también tomarlo en cuenta. Ahora, se los digo porque van a encontrar como ese mito. No, jefe, no se preocupe, si nosotros nos colocamos el tapón que tiene tanto, reduce tanto, el de copa tanto y escuchamos mucho menos. No es tan así concreto, o sea, tiene esas diferencias, esas sutilezas. ¿Ya? Bueno, y el tema de las matemáticas, chiquillas, o sea, yo sé que no a todos les cuesta, a muchos les cuesta, pero no a todos. ¿Ya? Y muchos lo ven como un sufrimiento de las matemáticas, pero las matemáticas son bastante bonitas. O sea, a mí me gustan las matemáticas, aunque no a todos. ¿Ya? Ahora, sobre 80 decibeles. ¿Ya? Por lo tanto, ¿podemos decir que hay trabajadores expuestos a ruido laboral? Sí, podemos decirlo, completamente. ¿Ya? O sea, para que nos hagamos una idea. Ahora, los 80 decibeles, chiquillas, caballeros, van a ser a veces como, a ver, ¿cómo decirlo? Como un poco raro. Porque miren, si yo estoy hasta 80 decibeles, incluido el 80, yo puedo estar trabajando o expuesto 24 horas al día. ¿Ya? O sea, ni siquiera me pongo protección, nada. Hasta 80 decibeles yo puedo estar trabajando, sin ninguna protección, sin nada. Y eso es lo importante e interesante de 594. Y cuando me define acá los niveles de ruido, es el tiempo que tú puedes estar expuesto sin ninguna protección, sin nada. Ah, ok, 24. Y nosotros, por ejemplo, la jornada máxima de 8 o 9 horas de trabajo, puedo estar hasta 85 decibeles sin producir ningún daño. Ojo. Pero ya hablamos que sobre 80 decibeles estamos expuestos a ruido. Sí. La bibliografía, cuando tú empiezas a ver, mira, vamos a partir un poco, un poco como dando un poco más de nociones. Ya, cuando yo, por ejemplo, quiero revisar el agente ruido,
y reviso los cuerpos legales en varios países, me encontré con una sorpresa, que para algunos países 65 decibeles ya está dispuesto a ruido, otros 70 decibeles ya está expuesto a ruido, otros países sobre 90 decibeles ya está expuesto a ruido. No hay como un criterio uniforme de ningún cuerpo legal en todos los países que diga, ok, para todo el mundo, sobre esto ya está expuesto a ruido. Cada uno va a tener visiones distintas. Ahora, ¿qué me dice ya la literatura a mí? Que si yo estoy expuesto sobre 60 decibeles, ya mi cuerpo va a empezar a generar un efecto. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, el valor 80, métanselo bien en la cabeza. Y para nosotros va a ser algo que va a ser un valor para algo muy específico. Si tengo sobre 80 decibeles, o 80 sobre 80, 80 por ejemplo, 1, ya automáticamente me tengo que incorporar a un protocolo, al protocolo Prexor, de la exposición ocupacional a ruido. Sí o sí. ¿Ya? ¿Y qué me dice el protocolo? Que si yo estoy trabajando ya sobre 80 decibeles, automáticamente debo empezar a colocar a mis trabajadores en dos parámetros. Uno, un programa de vigilancia médica, específicamente para hacer todos los exámenes médicos asociados al oído, que en este caso el mayor es la audiometría. Y lo otro, que yo debo empezar a implementar las distintas medidas de control. Como por ejemplo, esta, un casco. Pero más que el casco, lo tenemos acá, unos áfonos. A del prefijo griego sin, fono, sonido, sin sonido. Y eso es como un poco contradictorio, porque ¿qué pasa? Acá la ley, el mismo protocolo me dice, si tú y yo estés expuesto sobre 80, tengo que utilizar EPP. Pero, cuando yo veo 594, ¿qué me va a decir? Que si yo puedo estar 24 horas del día expuesto a 80 decibeles y no debo usar EPP. ¿Ya? Y en ese aspecto ustedes me pueden decir, entonces, ¿con cuál me quedo? ¿Con lo que hubiese 594 o el Prexor? ¿Qué me dicen ustedes, chiquillas y caballeros? Yo diría lo mismo, pero ¿sabes qué? Yo me quedo con Prexor. ¿Ya? Me voy a quedar con Prexor. O sea que si tengo nivel de ruido sobre 80 decibeles en mi trabajo, me quedo con lo que me dice Prexor y automáticamente voy a implementar todas las medidas de control. ¿Ya? Ahora, ¿eso tiene lógica lo que yo estoy diciendo y tiene algún peso o no lo puedo hacer? ¿Qué me dicen ustedes, chiquillas? ¿Yo puedo arriesgarme a implementar controles? ¿Sí? Ya. Vamos a estar nosotros amparados, ya, vamos a estar nosotros amparados por dos cosas, dos situaciones. Artículo 184 del Código del Trabajo, que el empleador debe implementar todas las medidas de control. No te está diciendo el nivel de riesgo, te dice que tú debes implementar los controles. Uno. ¿Ya? Dos, artículo 3594, que el empleador debe vigilar o debe también, ¿cómo se llama? Debe vigilar las condiciones de seguridad de todos los trabajadores, independientemente si son propios o contratistas. ¿Ya? O sea, tengo ya dos cuerpos legales, que uno es el 594 y el Código del Trabajo que me dice aquello. Artículo 21 que sumo 40, que me dice aquello. Y yo debo informar al trabajador cuáles son los riesgos a lo que está expuesto. Por lo tanto, si tengo sobre 80 SL y estoy en Prexor, el trabajador cuando ingresa a trabajar debe saber que la empresa está bajo Prexor y ese trabajador se va a incluir en el programa de vigilancia médica. ¿Ya? Y automáticamente vamos a tener que empezar a trabajar con todos los controles. Por eso que es importante saber que los mismos cuerpos legales muchas veces nos van a mandatar algo. ¿Ya? Quizás 594 no está actualizado en este parámetro. ¿Ya? Ojo, modificar un decreto o actualizar un decreto es algo que muchas veces es como bien, no es tan sencillo, requiere mucho tiempo.
Y para eso muchas veces se van generando ciertos documentos como los mismos protocolos que nosotros nos ayudan a poder generar esta herramienta y poder en el fondo actualizar un parámetro. En este caso la expresión a ruido. ¿Ya? Chicas y caballeros, no sé si ustedes hasta esta altura tienen alguna duda o consulta. Algo que no se entienda o algo que debe explicarse mucho más claro. ¿Mm? Ya. Ahora miren, acá tenemos por ejemplo los niveles de presión sonora. Y si se dan cuenta, nosotros vamos a escuchar desde los 0 decibeles hasta los 140. Y a medida que nosotros vamos aumentando el nivel de presión sonora, vamos a empezar a escuchar mucho más fuerte, podemos empezar a escuchar y sentir ciertos daños en el oído. Ahora, la literatura aquí me dice que sobre los 60 decibeles ya en el cuerpo empiezan... Ah, perdón, chiquillos. Perdón. Gracias por recordarme, Javier. A mí de verdad se me olvida a veces que saco el proyector y lo que estoy proyectando. Ya, miren, acá tenemos nosotros, chiquillas, el tema de una escala, ya del nivel de presión sonora, DBA. Ojo, DBA, ¿por qué? Porque eso es lo que nosotros podemos escuchar. Recuerden que hay ciertos rangos, niveles de ruido que nosotros no podemos escuchar por la estructura de nuestro oído. Es imposible hacerlo. Por lo tanto, desde los 0 decibeles audibles, nosotros vamos a empezar a escuchar hasta los 140 y tantos, que ya acá empieza un umbral del dolor y empieza a producirse un daño en el oído, pero un daño ya más severo. Ahora, la literatura que me dice a mí, que ya sobre los 60 decibeles ya empieza a producirse un efecto en el cuerpo. Y efectos como cuáles, por ejemplo, modificación de los ritmos cardíacos, uno, dos, alteración en los niveles hormonales, alteraciones también en los niveles del sueño y también alteraciones en los estados anímicos. No sé si a alguno de ustedes le ha tocado estar o convivir o vivir con una persona que tenga deficiencia en su oído o que no escuche tan bien. ¿Sí? Ya. Y muchas veces ustedes se dan cuenta que para que te pueda escuchar tú debes gritarle, ¿no es cierto? Sí. Y la persona que hace, cuando ve que tú le gritas para que te escuche, se empieza a aislar, ¿no es cierto? Y se enoja, pero se aísla y se pone muy huraño y hace cosas como para que no interactúen con él. No sé si han percatado ese detalle. Ya. Eso pasa, chiquillos, porque es un mecanismo de acción de la persona, porque la persona se da cuenta que para que interactúen con ella, tú debes gritarle. Y eso no creo que a nadie le gusta que le griten. Y se da cuenta que las personas le gritan, tienen que hablarle de cierta manera, de cierta forma, para que ella pueda escuchar. Y ese era ese mecanismo de acción. Ahora, hay varios errores que se cometen, uno comete, cuando interactúa con personas con deficiencia en su capacidad de audición. Primero que todo, hablan muy fuerte y le hablan prácticamente al oído gritando. Ya. Esa persona tiene un daño en su oído, por lo tanto, si tú le gritas, a la persona le va a molestar mucho el oído. Mucho. Por lo tanto, no le griten, ¿ya? Sino que traten de hablarle a una distancia y que su voz sea lo más direccionada a su oído. Uno. Dos, que empiezan a hablar en cetáceo, piensan que hablando lento y así la persona los va a escuchar mejor. Primera cosa, traten de hablar lo más normal posible, pero traten de modular, no hablar rápido como a veces yo lo hago. Modulen, no hablen en cetáceo, modulen nomás, solamente. Porque muchas personas que no escuchan bien tienen también desarrolladas otras capacidades, como por ejemplo lectura de labios. Exactamente, Gabriel. Netamente para poder facilitar aquello. ¿Ya? Para que ustedes también lo puedan tomar en cuenta. Ya, chiquillas y caballeros, vamos a dejar la clase hasta acá. Nos vemos en Ingeniería Industrial la próxima semana y mañana nos vemos en lo que corresponde a taller 1. Ya, chiquillas, por si acaso. Que tengan muy buen día, cuídense mucho.
Chao, profe, que esté bien. Nuevamente, Chao, profe, buen día. buen día, que estén bien, cuídense mucho.